de que se les haya llamado, porque primero vimos que estaban haciendo muchas preguntas y había mucha incertidumbre en relación a lo sucedido. El paciente que llegó con nosotros a las 10:30 de la mañana, recibimos una llamada telefónica que iba a arribar un helicóptero de la Fuerza Civil al Hospital Covadonga de Córdoba. Un paciente que al parecer traía unos impactos de bala. A esa hora nosotros ya no sabíamos dónde estaban los impactos de bala. Nosotros activamos un protocolo que tenemos aquí para los pacientes que vienen con este tipo de lesiones. De inmediato nosotros avisamos a todo nuestro cuerpo médico y personal administrativo. Activamos también un código que tenemos, el código H, en el cual preparamos el helipuerto. Recibimos el paciente a las 10:30 de la mañana, que recibe el paciente masculino de 34 años de edad, el cual de inmediato es trasladado al área de choque que se encuentra en la planta baja de ese hospital. De inmediato personal de paramédicos, enfermeras, médicos, equipo multidisciplinario valora al paciente. Se hacen los estudios en el área de imagenología, tomografía, identificamos dónde se encuentran esas lesiones. Efectivamente eran impactos de bala, eran 2 impactos de bala, que tenemos 4 orificios, 2 orificios de entrada y 2 orificios de salida. Hacemos los estudios correspondientes, en los cuales encontramos que se encuentra el primer orificio de entrada, es en el hombro del lado izquierdo, y tenemos el otro orificio de entrada, que es en la parte del tórax del lado derecho. Tenemos los orificios de salida, como ustedes ya lo saben. No quiere decir que como entra en el hombro del lado izquierdo entra de una manera recta, sino que hace una forma de espira por dentro, y el hombro del lado izquierdo hace una espira y sale en la parte del cuello, en la parte posterior, el impacto de bala. En la bala del lado del tórax, del lado derecho, entra por el tórax, agarra esternón y sale en la parte posterior del omóplato. Y en este caso, por eso el paciente tiene que pasar de una manera urgente a quirófano, y es donde encontramos nosotros las siguientes lesiones. Encontramos un paciente con palidez de tegumento, mucosas moderadamente hidratadas, deterioro neurológico, una escala de Glasgow de 15 puntos, región de hombro izquierdo con herida de aproximadamente 4 centímetros. El paciente ya había sido atendido en una unidad cercana donde fue el incidente. Fue suturada esta lesión. No venía ya tan sangrante, sí venía sangrante, pero no como hubiera sido de un inicio. Encontramos en la lesión, en el estudio de tomografía que se le realizó, hemotórax. ¿Qué quiere decir esto? Que al pasar la bala en el esternón y hacer la espira y pasa posterior al omóplato, pega en el pulmón. Al pegar al pulmón, obviamente lo lesiona, y esto provoca que el pulmón le entre sangre. Por tal motivo se le tiene que poner una tipo manguerita que hace que ese pulmón no se colapse y pueda seguir haciendo su función para poder el paciente seguir respirando. Pasa a quirófano y se le coloca esta tipo manguerita para que este pulmón siga funcionando y no ponga en peligro la vida del paciente. Datos curiosos que tenemos con el paciente es que la bala que impactó también en el hombro del lado izquierdo, al salir en el cuello, lesiona parte de la vértebra número 6 del cuello, y esto pues no pone en peligro la vida del paciente, pero sí va a ser algo que tendremos que estudiar ya posterior de que quitemos de urgencia. El paciente ha salido de quirófano. Actualmente se encuentra todavía grave, lo pasamos a terapia intensiva, lo vamos a tener alrededor de 24 a 48 horas en terapia intensiva, y lo vamos a seguir manteniendo mediante equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Por médico cirujano, por médico neurocirujano y por médico intensivista. No va a estar monitorizado a las 24 horas por una enfermera intensivista, y es un paciente que todavía se encuentra, obviamente al estar en terapia intensiva, es un paciente que se encuentra todavía en estado de gravedad. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Qué edad tiene el paciente? 34 años.
¿El pronóstico que tienen ustedes de recuperación aproximado? Doctor. En este momento, por las gravedades de las lesiones, tendría yo que decir que el pronóstico es reservado. Hay que esperar las primeras 48 horas para ver la evolución del paciente. En base a eso, ya podríamos establecer un pronóstico más certero. Un primer daño que pudiera haber, lejos de la situación, algo a lo mejor irreversible. Hasta este momento, la situación del hemotórax derecho se está tratando de resolver con el procedimiento que se le realizó en quirófano. La lesión que tiene a nivel de la apófisis espinosa en la sexta vértebra cervical es la que se tiene que valorar. En este momento se está instalando en el área de terapia intensiva y lo está valorando el cirujano de columna. ¿Sí? Entonces tendríamos que esperar la valoración del experto en columna para ver si pudiera haber alguna secuela. Hasta este momento el paciente refiere, aparte del dolor a nivel del tórax, está refiriendo sensación de hormigueo, parestesias y mucho dolor en las extremidades superiores. Habrá que descartar si estos síntomas son secundarios a la lesión en la vértebra cervical. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. ¿Se había especulado en algunas redes sociales por ahí que el paciente había perdido la vida? No es así. Por eso nosotros no quisimos... Se le informó directamente primero a los familiares directos. Ellos siempre han estado informados. Nosotros siempre vamos a darle información a los familiares directos. Ellos, inmediato que llegó el paciente con nosotros, lo primero que hicimos fue estabilizarlo. Ya que lo estabilizamos, de inmediato ya se le pasó la información a los familiares. Nosotros con la forma de trabajar de los hospitales Covadonga es no pelearse con la prensa, decir las cosas siempre directo, y nunca ocultar la información. Por tal motivo convocamos siempre la reunión y determinamos una hora, ya que tenemos la información verídica, siempre decimos cómo son las cosas. Por tal motivo es nuestra forma de actuar y siempre va a ser así. Y la información que siempre va a estar de primera línea, todo lo van a saber ustedes. ¿Ok? Si ya habrá alguna otra información, siempre la van a saber. ¿Ok? Creo que ya nos conocen, tenemos comunicación con todos ustedes. Y si llega a haber alguna otra información, yo creo que como se está comportando el estado del paciente, recordando que todo paciente es individual, actúa de otra forma, pero con la experiencia que tiene el hospital, con la estructura, con el equipo médico y el personal médico, yo creo que el paciente tiene que salir adelante. Entonces yo no creo que vaya a haber alguna eventualidad que pueda ser un desenlace que sea fatal al que podamos imaginar. Yo creo que este caso tiene que ser un caso de éxito. Nada más para repetir, está en delicado grave, pero sin malos pronósticos. Es un paciente que está grave, obviamente tiene 2 impactos de bala, un impacto de bala que salió por el cuello y un impacto de bala que entró en tórax y afectó pulmón. Entonces es un paciente que, como ustedes lo imaginaron, y imaginar que es un paciente que le dieron un balazo que pasó cuello y un balazo que pasó de tórax, como lo dijeron en redes sociales, es un paciente que pudo haber fallecido. Afortunadamente se hizo todo lo médicamente posible, se actuó de la mejor manera. También la atención que se le dio de primer inicio y de la manera que se actuó de Fuerza Civil de traerlo de manera inmediata en ambulancia aérea, creo que eso hace y sumó puntos para que hoy estemos hablando que el paciente puede salvar la vida. ¿El paciente queda con resguardo policíaco para prevenir algún posible atentado? Eso ya no depende de nosotros, eso ya es directamente de Secretaría de Seguridad Pública o de las autoridades correspondientes. ¿Sus nombres, por favor? Doctor Marcelo Rodríguez Andrade, director médico corporativo de los hospitales Covadonga. Yo soy el doctor Mario Maza Peñanir, conferencia de gerente prensa médico de médicos del Hospital Covadonga. Su cargo me lo repite. Que están Doctor Marcelo atendiendo Rodríguez al Andrade, alcalde director médico corporativo del municipio de Astacinga, Antonio Ramírez, que fue baleado durante la madrugada de este lunes. Con esto concluye la conferencia de prensa.